Llevad la carga del hombre blanco con paciencia para sufrir, para ocultar la amenaza del terror y poner a prueba el orgullo que se ostenta, por medio de un discurso abierto y simple, 100 veces purificado. Buscar la ganancia de otros y trabajar en provecho de otros. Llevad la carga del hombre blanco, las salvajes guerras por la paz, llenad la boca del hambre y ordenad el cese de la enfermedad. Y cuando vuestro objetivo esté más cerca, el fin buscado para otros, contemplad a la pereza e ignorancia del salvaje. Llevar toda vuestra esperanza hacia la nada. Leo ese pedacito nomás. Este poema, para darnos una idea, lo escribe, ¿no es cierto?, en relación a la misión civilizadora que el Imperio Británico tiene, ¿no es cierto?, sobre todas aquellas posesiones en las que ha establecido protectorados durante el siglo XIX. Ahora les voy a leer un extracto del discurso del colonialismo de Aimé Césaire, que dice: habría que estudiar, en primer lugar, cómo la colonización trabaja para descivilizar al colonizador, para embrutecerlo en el sentido literal de la palabra, para degradarlo, para despertar sus recónditos instintos en pos de la codicia, la violencia, el odio racial y el relativismo moral. Un buen día, la burguesía es despertada por un golpe formidable que le viene devuelto. La Gestapo se afana, las prisiones se llenan, los torturadores inventan, sutilizan, discuten en torno a los potros de tortura. Nos asombramos, nos indignamos, decimos: qué curioso, pero va, es el nazismo, ya pasará. Y esperamos, nos esperanzamos y nos callamos a nosotros mismos la verdad, que es una barbarie, pero la barbarie suprema, la que corona, la que resume la cotidianidad de las barbaries, que es el nazismo, sí, pero que antes de ser la víctima hemos sido su cómplice, que hemos apoyado este nazismo antes de padecerlo, lo hemos absuelto, hemos cerrado los ojos frente a él, lo hemos legitimado, porque hasta entonces solo se había aplicado a los pueblos no europeos, que este nazismo lo hemos cultivado, que somos responsables del mismo y que él brota, penetra, gotea, antes de engullir en sus aguas enrojecidas a la civilización occidental y cristiana por todas las fisuras de ésta. Sí, valdría la pena estudiar clínicamente, con detalle, las formas de actuar de Hitler y del hitlerismo y revelarle al muy distinguido, muy humanista, muy cristiano burgués del siglo XX que lleva consigo un Hitler y que lo ignora, que Hitler lo habita, que Hitler es su demonio, que si lo vitupera es por falta de lógica y que en el fondo lo que no le perdona a Hitler no es el crimen en sí, el crimen contra el hombre, no es la humillación del hombre en sí, sino que lo que no le perdona es el crimen contra el hombre blanco, es la humillación del hombre blanco y haber aplicado en Europa procedimientos colonialistas que hasta ahora solo concernían a los árabes en Argelia, a los culíes en la India y a los negros en África. Esto es un extracto de un discurso que da Aimé Césaire en París en el año 1950. Se llama Discurso sobre el colonialismo y ante esa audiencia que él tiene ahí, toma la decisión de hablarle al colonizador francés. Bien, y desde ahí
esa crítica que hace desde el interior de esa sociedad y cómo se ha construido una subjetividad de la dominación que deshumaniza a los pueblos colonizados. Bien, entonces empezamos por ahí. Y para seguir, a mí me parecía interesante que veamos brevemente cómo es que se construye esta subjetividad que solamente termina comprendiendo como ser humano al ser humano occidental que forma parte de esos países colonizadores que deciden establecer como un orden global en el que solo ellos tienen el derecho a la palabra y solo ellos se van a autorreconocer en su condición humana. Ya vamos a desagregar un poco a qué nos referimos, pero Salo, no sé si querés compartir eso que te pasé. Pasate si querés ahí a la página 2. Ahí lo que ven es digamos, la ilustración con la que se publica por primera vez La carga del hombre blanco de Rudyard Kipling. No sé si llegan a leer lo que ahí dice, pero básicamente el dibujo lo que muestra es el esfuerzo sobrehumano que están haciendo un inglés y un norteamericano por llevar hacia el camino de la civilización a todos esos pueblos bárbaros, ¿no es cierto?, en donde ellos han establecido la loable tarea de construir protectorados para desarrollar esas sociedades que todavía forman parte del pasado, y entonces en las piedras se leen palabras como ignorancia, superstición, barbarie. Si querés pasarte a la hoja que sigue. Bueno, cuando la filosofía moderna hace mención a la humanidad en general, esa referencia se construye en torno a las cuestiones que pasan en esos dos lugares del mundo que están contenidos adentro del círculo, ¿no? Cuando se habla de que el mundo está impactado por tal cosa, en el mundo han pasado tal cosa, los países del mundo están planteados tal cosa, en general es una referencia a lo que pasa, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y en Europa occidental. Bien. Si querés, pasate a la diapositiva que le sigue. Cuando nosotros, por ejemplo, en la escuela o en la educación superior esto se está modificando, pero todavía se sostiene bastante, eh, estudiamos la historia de la humanidad, podemos observar que la historia de la humanidad transcurre en este sector segmentado del mundo, ¿no es cierto? Y que los diferentes episodios de la evolución de la historia humana van a ir corriéndose geográficamente, pero siempre limitados a este pequeño recuadro del mapamundi. Entonces, cuando estudiamos los orígenes de la civilización, ¿no es cierto?, nos vamos a lo que sucede en el círculo 1, ¿no es cierto?, la Mesopotamia, el descubrimiento de la agricultura y el asentamiento de las primeras civilizaciones complejas. De ahí tenemos un tránsito hacia el círculo número 2, el Nilo, el delta del Nilo, el desarrollo de la civilización egipcia, ¿no?, los enormes logros en la arquitectura. El mundo o la historia del mundo de ahí transcurre al círculo número 3, ¿no?, la antigua Grecia, la cuna de la civilización occidental. De ahí hay un breve pasaje de vuelta al Asia Menor, ¿no es cierto?, cuando la civilización europea cristiana necesita recuperar la historia de Jesucristo como parte de su tradición civilizatoria, ¿no? Y se va a las tierras del oriente del Mediterráneo, a Palestina, y de ahí la historia
o transcurre en consonancia con el punto número 5, que es el apogeo del imperio más grande de la historia de la humanidad, hasta ese momento, que es Roma, ¿no? Luego de lo que se denomina la Edad Antigua, tenemos el interludio o este periodo que se ha denominado como el periodo de la oscuridad del medioevo, que transcurre sobre todo en el centro y el norte de Europa. De hecho, cuando nosotros miramos películas del medioevo, ¿no es cierto? La escenografía, la estética es muy propia de los pueblos que habitan esos territorios, ¿no es cierto? Que se encuentran subsumidos dentro del punto 6. Pero además, el desarrollo de la historia de la modernidad del mundo se va a dar sobre todo sobre las costas del norte atlántico, sobre esta Europa occidental y parte de la Europa central. Esa es la historia de la humanidad, o así se presenta la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Desde la forma en la que en general la hemos trabajado en diversas etapas de nuestra educación, ¿no? Si querés, Salo, pasate a la diapositiva que le sigue. Ahí lo que tenemos es, digamos, cómo migra geográficamente, ¿no es cierto?, el desarrollo de la edad moderna, que tendría su, digamos, su antecedente inmediato en el norte de Italia, que es el epicentro del Renacimiento, ¿no? Luego migra al centro europeo, a tierras donde hoy se encuentra Alemania, la República Checa, ¿no es cierto?, con la reforma protestante, y de ahí migra hacia lo que sería hoy en día Francia, y Países Bajos, Bélgica, partes de Alemania, Suiza, que es donde va a desarrollarse la ilustración, ¿no? El movimiento de la ilustración. El desarrollo de la modernidad, del mundo moderno, se da en esta región y se da en un tránsito del sur al norte y, si queremos, del este al oeste. En hipótesis para el estudio de la historia universal de Hegel, se plantea que la historia de la humanidad ha transcurrido del este al oeste, ¿no? Entonces el mundo moderno se consolida y de ahí se expande sobre el resto del mundo la luz de un proceso histórico que solo podía ser engendrado en Europa, ¿no es cierto? Y que ha descubierto, digamos, o ha encontrado la llave para la emancipación del ser humano y la construcción de una sociedad superior que por primera vez se vislumbra como posible. Bueno, respecto a esto, tenemos muchísimas cosas para decir, ¿bien? Pero a mí me habría que ver qué hacemos con estas otras cuestiones que aparecen en este momento. Salo, no sé si querés pasar de diapositiva, no la que sigue, la que le sigue. Bueno, acá tenemos grandes obras monumentales, ¿no es cierto? Que seguramente algunos de ustedes sepan qué son y otros no, ¿no? Como para pensarlas para mencionarlas, si vamos a la de arriba del todo, ¿no es cierto? Ese es el Shwedagon Pagoda, se encuentra en Myanmar, fue construido en el siglo X y es una estructura de 100 metros de altura recubierta en oro. Bien, la que se encuentra a su derecha son los Budas de Babillán. Dos enormes estatuas de Buda de más de 50 metros de alto que fueron construidas en el siglo V en Afganistán. Bien, la imagen que tenemos a su derecha es la plaza del Registán en Samarcanda, Uzbekistán, construida entre el siglo XIII y el siglo XV. Si nos vamos abajo del todo a la izquierda, ahí están las iglesias de Lalibela. Son unas
iglesias que fueron construidas excavando un macizo rocoso. Es decir, excavaron esas piedras y construyeron, fueron labrando esas iglesias, ¿no? Esas iglesias se encuentran en Etiopía y fueron construidas entre el siglo VIII y el siglo XI después de Cristo. La imagen que tenemos al lado son las pinturas que hay adentro de esa iglesia, ¿no? Y la otra, la que está abajo a la derecha, es una comparación de las estatuas más altas del mundo y me parecía interesante traerlo porque cuando uno piensa en la monumentalidad de una estatua, piensa en la Estatua de la Libertad y fíjense qué pequeña que se observa en comparación a la Estatua de la Unidad que se encuentra en India, ¿no? Que tiene un tamaño desde la base hasta su extremo de 240 metros, mientras que la Estatua de la Libertad mide 193 metros. Bien, eso lo traemos a colación. Si querés acá la presentación, Salo, ahora. Eso lo traemos a colación para tratar, digamos, de reflexionar en torno al primer concepto que vamos a trabajar el día de hoy, que tiene que ver con el concepto de el eurocentrismo. ¿Quién acuña este concepto? Un economista que también en realidad es filósofo, es sociólogo, ¿no es cierto? Llamado Samir Amin, egipcio, bien, pero que vivió gran parte de su vida en Francia, porque él vivió en el Egipto que había sido colonizado por Francia, su madre era francesa, ¿no es cierto? Y bueno, después desarrolló su vida entre Francia y los países africanos. Él desarrolla el concepto de eurocentrismo que dice que es una ideología universalista legitimadora del funcionamiento del sistema mundial capitalista con preeminencia europea. Bien, esta idea del eurocentrismo, dice, se sustenta en dos grandes mitos. El primero tiene que ver con un racismo cultural que entiende que los pueblos, ¿no es cierto?, tienen especificidades en sus culturas que son transhistóricas. Es decir, que un pueblo del mundo tendría características culturales no biológicas, saliendo del racismo biológico, pero características culturales que le son propias a determinado pueblo, a determinada formación social y que, digamos, trascienden a lo largo de su historia, ¿no? Entonces habría pueblos que son eh, ociosos, ¿no? Pueblos que son degenerados, pueblos que son innatamente autoritarios o sádicos, ¿no? Entonces las culturas tendrían características que les son innatas y propias de su cultura. Eso sería como este primer mito desde el cual se asienta el eurocentrismo. Y la segunda sería que es posible llevar adelante el progreso universal de toda la civilización humana y que para poder llevar a toda la civilización humana en la senda del progreso, que podría decantar en que todos los pueblos del mundo tengan el mismo nivel de vida que se observa en Europa Occidental, sería necesario promover una transculturación, ¿no es cierto?, que elimine esas características innatas de las civilizaciones no europeas del mundo y las lleve a volverse, ¿no es cierto?, digamos, culturas más afines a la europeidad, lo que les permitiría desarrollarse y dejar de lado ese atraso en el cual se han quedado estancadas, ¿no? La solución a los problemas del subdesarrollo estaría dada por modificar radicalmente esas culturas, por europeizarlas, lo que les permitiría abandonar
esas condiciones de subdesarrollo en las que vivieron durante siglos. Bien, sería un problema cultural el que lleva a que algunos países estén hundidos en la miseria. Bien, esta perspectiva, bajo esta mitología, digamos, se construye desde la idea de que Europa es el centro del mundo. Esto ya se manifiesta en esta historización de la historia universal que se construye desde Europa, que niega el desarrollo de todas las otras grandes civilizaciones que se encuentran por ese recuadro que nosotros acabamos de trabajar, y que por otro lado, dice Amin, construye una interpretación forzada, ¿no es cierto?, de la evolución histórica. Porque si nosotros pensamos cuáles son estos desarrollos que encontramos en el punto 1, 2, 3, 4 y 5, Samir Amin dice: todo esto son culturas propias del Mediterráneo oriental que históricamente tuvieron mucha más conexión con Asia, en el mundo antiguo estoy hablando, tuvieron mucho más conexión con Asia que con el norte europeo, que eran culturas que consideraban bárbaras, ¿no? De hecho, el concepto de barbarie que lo utilizan tanto los atenienses como los romanos refieren a los pueblos que viven por fuera de su frontera y generalmente están haciendo referencia a esos pueblos, digamos, que viven por fuera de sus fronteras con los que tienen contacto, que son los pueblos que se encuentran a su norte, es decir, en el norte de Europa. Bien, entonces ahí Amin empieza diciendo: es forzada esta historización, esta periodización que conectaría, digamos, el desarrollo de las civilizaciones del Tigris y el Éufrates con el desarrollo de Gran Bretaña. Eso es forzadísimo, pero además es una construcción maniquea que tiene por finalidad demostrar que Europa siempre estuvo vinculada a los procesos, digamos, más avanzados en el desarrollo de la historia humana. Esto lo que permite, esta construcción que luego va permeando sobre las poblaciones del mundo, permite que, digamos, consideremos a la cultura europea como lo legítimo y al resto del mundo como lo indeseable, ¿no? Porque la historia esta de Europa ha demostrado que siempre ha estado en los momentos más progresivos de la historia de la humanidad, por lo que sería deseable conectarse con ese tránsito histórico que expresa y que ha expresado históricamente Europa, ¿no? Entonces, en este marco se establece como una dicotomía entre lo civilizado, que sería lo referido al desarrollo histórico de Europa, y lo bárbaro, ¿no? Siguiendo con este, digamos, con este desarrollo, lo que Amin dice es que lo que nos demostraría esta visión eurocéntrica es que la superioridad de Europa se debe a su europeidad, es decir, la superioridad material, económica, que se puede observar en Europa respecto a otros territorios del mundo, estaría vinculado a que forma parte ese continente de una cultura que es superior y que por eso pudieron o por eso pueden, digamos, encontrarse en ese lugar privilegiado en el resto del mundo, ¿no? Que las diferencias económicas entre las regiones del globo estarían vinculadas a caracteres culturales, ¿no? Y por eso Europa no solo sería el centro de la riqueza material y del poder del espíritu perdón, no solo el centro de la riqueza material y del poder, sino que también Europa sería el centro del espíritu científico, de la racionalidad práctica, de la tolerancia, de la pluralidad de opiniones, del respeto a los derechos humanos y de la democracia, ¿no? Por estos motivos, esa voluntad de Europa de europeizar el mundo sería legítima, ¿no es cierto? Y por eso habría que ir en ese camino, y eso es un poco lo que expresa Rudyard Kipling en el texto de La carga del hombre blanco,
que intenta, ¿no es cierto?, asociar los problemas estructurales de los pueblos colonizados o de las ex colonias con su cultura y no con el rol que ha ejercido Europa en la configuración de estas estructuras sociales subdesarrolladas, ¿no? Entonces ahí tendríamos el primer concepto, que sería el de eurocentrismo. Este concepto vamos a vincularlo al de la modernidad, que vamos a empezar diciendo que la idea de la modernidad refiere a esta, digamos, esta definición que nosotros tenemos de la modernidad como un proceso sociohistórico, ¿no es cierto?, que está vinculado con un cambio de la subjetividad del ser humano que se emancipa, digamos, de esas ataduras a las cuales los había sometido la religión, los poderes autoritarios, una cultura que no pensaba en la posibilidad de la construcción de un mundo mejor en el presente. La modernidad es todo eso, es decir, la modernidad tiene un lado luminoso, un lado de liberación del individuo y de emancipación de su subjetividad, ¿no? La modernidad expresa la libertad y expresa, ¿no es cierto?, digamos, la centralidad que va a tener la razón en el estudio del mundo en el que nos encontramos para construir un mundo mejor, ¿no? Es decir, la modernidad también está vinculada al desarrollo del pensamiento científico y a los avances que ha permitido la ciencia en estos últimos siglos, pero la modernidad también tiene un lado oscuro y cuando se hace referencia a la modernidad, ¿no es cierto? Digamos, sus defensores, que son en general autores o pensadores europeos, han negado esa característica oscura propia de la modernidad, como si fuera, digamos, un efecto aislado o localizado en un territorio, pero que en realidad arrastraba, digamos, problemas de las culturas colonizadas en las cuales se expresa este desarrollo de la modernidad, pero que en realidad, ¿no es cierto?, este lado oscuro de la modernidad, dicen autores que acá trabajamos como Samir Amin, Enrique Dussel, ¿no es cierto?, Aníbal Quijano, Edgardo Lander, Ramón Grofogel, este lado oscuro de la modernidad es construido por la misma Europa en el proceso de la colonización. ¿Bien? Esto lo dejamos un poco en el tintero porque ahora lo vamos a retomar cuando eh, abordemos el concepto de colonialidad. Sí me interesaba ahora hacer referencia como a esta periodización del mundo moderno que nos presenta Dussel. Y te pido, Salo, si podés compartir de vuelta la diapositiva. Eh, anda para, ya te digo cuál es la página. Esa de ahí. Déjalo ahí. Bueno, eh, cuando hablamos de la modernidad, eh, hay, digamos, una idea construida en torno a que la modernidad tiene su origen en Europa, ¿no es cierto? El desarrollo del capitalismo, de la ciencia, de nuevos sistemas políticos, ¿no? Y de la racionalidad moderna, permite que Europa, digamos, despunte por sobre el resto del mundo y comience a partir de ahí a desplegar, ¿no es cierto?, esta modernidad sobre el resto de los territorios del mundo. Esa sería como una visión, digamos, tradicional de la modernidad y, digamos, su impacto geográfico, histórico, si queremos. Pero Enrique Dussel lo que nos va a venir a plantear es que en realidad la modernidad tuvo como dos etapas, ¿no? Una primera etapa
tiene que ver con el vínculo que Europa comienza a construir sobre el mundo atlántico. Esta es la primera etapa de la modernidad, que va desde fines del siglo XV, cuando Colón llega a América, ¿no? A las Bahamas y cree haber llegado a la India, ¿no? Y va más o menos hasta mediados o hasta fines del siglo XVIII. Esta primera etapa de la modernidad es una etapa en la que los europeos que han descubierto un nuevo continente, ¿no es cierto? Y han descubierto que tienen la capacidad de someterlo por la fuerza, ¿no? Porque Europa en ese momento tiene una superioridad militar por sobre los pueblos americanos, ¿bien? Lleva adelante un proceso de conquista y colonización por sobre toda América, ¿no es cierto? Y que permite que en este proceso Europa se enriquezca progresivamente. ¿Cómo? Con el saqueo de los recursos naturales de los pueblos americanos, utilizando mano de obra americana y más tarde mano de obra africana, ¿no? En este contexto, los europeos conquistan América, comienzan a extraer minerales preciosos de las minas americanas y a producir cultivos en regiones tropicales y empiezan a organizar, ¿no es cierto?, modos de producción en los cuales utilizan a la población nativa y a esclavos africanos para que extraigan esa riqueza de los suelos americanos y esa riqueza luego se exporte hacia Europa, ¿no es cierto? En este proceso en el que los europeos ponen a su servicio enormes territorios del mundo y enormes poblaciones del mundo, Europa comienza, digamos, un proceso de acumulación de capital que lo vuelve la región más poderosa del mundo. Pero este proceso es un proceso que se da a lo largo de 3 siglos, ¿no? Y que permite que para fines del siglo XVIII se dé en Europa una revolución industrial que permite incrementar muchísimo más los volúmenes de producción de riqueza en Europa y que permite que a partir de ese momento efectivamente Europa se vuelva, digamos, como el centro económico, cultural y político del mundo, a partir de fines del siglo XVIII. Bien, lo que Dussel nos propone cuando nos habla como de estas dos etapas de la modernidad tiene que ver con que históricamente asociamos a la modernidad a su etapa luminosa, ¿no? A su etapa de desarrollo del pensamiento racional, de la ciencia, del humanismo, ¿no? Todo este desarrollo filosófico espectacular que se da en Europa durante este periodo, solemos asociar a la modernidad con todo este desarrollo cultural que se da en ese momento, pero lo que en general se hace es omitir que esa primera etapa de la modernidad es un proceso indisociable del otro porque permite una acumulación de riquezas tan grande en Europa que permite que los europeos empiecen, ¿no es cierto?, o liberen mano de obra, liberen trabajadores para que enormes cantidades de gente pueda dedicarse al cultivo de las artes, de la ciencia. Todo gracias a tener, ¿no es cierto?, un sistema de dominación económica articulado en pos del bienestar de ese centro europeo. Lo que dice Dussel es que la subjetividad moderna históricamente se asoció al ego cogito, ¿no? Que viene de esa frase de Descartes que dice ego cogito ergo sum, que significa pienso, luego existo. Es decir, la modernidad tendría que ver, ¿no es cierto?, con eh, esa, digamos, nueva forma de pensar y de vincularse con el mundo que surge de las entrañas de Europa en los inicios de la modernidad
Pero lo que dice Dussel es que antes de ese ego cógito existe un ego cónquiro, que es el yo conquisto, que forma parte de la razón dominadora, imperial, de la subjetividad europea que se construye en la modernidad. ¿A qué nos referimos con este ego cónquiro? Lo que dice Dussel es que el europeo, durante el periodo de la conquista de América, construye una nueva subjetividad, ¿no es cierto?, en la cual se da cuenta que tiene la capacidad de someter al mundo a su provecho, ¿no? Tiene o puede establecer una relación conquistadora frente a ese mundo con el que se encuentra enfrente. Entonces se construye un dualismo en el cual, por ejemplo, aparece un sujeto que es el europeo frente a un objeto que es todo lo no europeo que se encuentra en el mundo, todas las cosas que se encuentran en el mundo, y se establece un dualismo entre el ser humano y la naturaleza. Todo lo que es objeto y todo lo que es naturaleza es algo plausible de ser conquistado y sometido en provecho de la humanidad, que sería la humanidad europea, ¿no? Hay un mundo fuera de Europa que es un mundo plausible de ser sometido y conquistado en provecho del desarrollo de la europeidad, ¿no? De hecho, eh, algo que dice Grossfogel es que Europa en este momento empieza como a construir un pensamiento universal, ¿no? Empiezan grandes pensadores a pensarse como las voces de la humanidad, pero todas esas voces se sitúan geográficamente en una porción muy reducida del territorio del mundo, ¿no? Pero creen poder hablar en nombre tanto de los europeos como de los chinos, como de los tupí guaraníes, como de los aztecas. ¿Por qué un pensador o cómo un pensador podría arrogarse que tiene la capacidad de interpretar la condición humana de cualquier habitante del mundo? Grofogel lo que dice es que una persona puede creer tener la capacidad de hablar en nombre de cualquier persona del mundo solo si ha logrado considerarse que es igual a Dios. ¿Bien? ¿Cómo es esto? Los europeos en este proceso de conquista y colonización de América, lo que descubren es que tienen la posibilidad de construir un mundo en función de sus necesidades y de su provecho. Es decir, que pueden jugar a ser como Dios, a construir ese mundo que a ellos les parece que hay que construir, ¿no? Y esta lógica de ponerse en el lugar de una deidad, de algo superior al mundo terreno, porque al fin y al cabo el europeo termina, digamos, como poniéndose por sobre el resto de las culturas del mundo, esta posibilidad de situarse en ese lugar estaría íntimamente relacionada a esta lógica del ego cónquiro, ¿no es cierto?, que el europeo construye en su experiencia de la conquista de América. Si querés cerrar la diapositiva, Salo. Bien, seguramente les esté atosigando. Yo voy a plantear algunas cuestiones más y después abrimos al diálogo. El tercer concepto que quería desarrollar era el concepto de la colonialidad. Dijimos anteriormente que la modernidad tiene un lado luminoso, vinculado a la razón, a la ciencia, a la emancipación humana y a la libertad, pero la modernidad también tiene intrínsecamente un lado oscuro
que refiere a esta lógica de la conquista y del sometimiento de otros que se sustenta en la subjetividad del ego cónquiro. Bien, este lado oscuro, esta dimensión negativa de la modernidad, refiere a la colonialidad. Si nosotros queremos definir qué es la colonialidad, tendríamos que remitirnos a un texto de Aníbal Quijano, que ahí les han compartido para que lo lean, ¿no? Se llama Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y Ciencias Sociales, que se publica en el año 2000 o 2001, ¿no? Que es, digamos, como uno de los textos fundantes de lo que a partir de ahí se va a llamar teoría de colonial, porque en realidad este pensamiento de colonial existe desde mucho antes, ¿no? Cuando Quijano intenta definir qué es la colonialidad, plantea que la colonialidad refiere a un patrón de poder global, ¿no? Eh, que se vincula al capitalismo colonial moderno y eurocentrado. ¿A qué nos referimos con esto? A que dice Aníbal Quijano que se construye, digamos, un nuevo orden, perdón, un nuevo no, el primer orden global de la historia de la humanidad, porque hasta antes digamos, de la conquista de América no había existido un orden global en el mundo porque los pueblos del mundo no se encontraban todos interconectados entre sí. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad. Entonces, la colonialidad refiere a ese nuevo orden global, ¿no es cierto?, que se organiza en torno al capitalismo colonial por la importancia que tiene en la consolidación del capitalismo, ¿no es cierto?, América y África, en principio, ¿no? Capitalismo colonial, moderno y eurocentrado. Ahora vamos a retomar algunas de estas cuestiones. ¿En qué se basamenta este nuevo patrón de poder global? En, digamos, una clasificación social de las poblaciones del mundo, ¿no es cierto?, que se sustentan en la idea de raza. Existiría, digamos, como una multiplicidad de razas en el mundo, ¿no? Y esas diversas razas tendrían características distintas, pero a todas las podríamos situar, ¿no es cierto?, como si fuera en una progresión que va desde culturas absolutamente primitivas hasta la expresión absoluta de la civilización que sería la raza europea, ¿no? En ese tránsito entre una primitividad absoluta y la máxima expresión de la humanidad, que es Europa, se encontrarían situadas todas las culturas que existen en el mundo, ¿no? Esto, por ejemplo, lo plantea Hegel en este libro que les decía antes, ¿no? Hegel, por ejemplo, destaca la importancia que tiene la civilización china en el desarrollo de la civilización humana, siempre en un lugar muy inferior respecto a Europa, pero reconociéndola. Sin embargo, cuando habla de África, en todo el libro solamente le dedica un párrafo en el cual plantea que África se encuentra sumergida en el salvajismo, la degeneración y la naturaleza, y que hace referencia a África para no volver a nombrarla nunca más. Eso es todo lo que dice África, en un libro entero. No hay nada para decir de los africanos. ¿Bien? Pero entonces, esta clasificación social de las poblaciones humanas bajo la idea de raza, ¿no es cierto?, permite establecer qué grado de desarrollo civilizatorio tiene cada pueblo. En función de ese desarrollo civilizatorio,
Europa, que controla el patrón de poder global, va a asignar rangos, lugares y roles a los diferentes grupos raciales en la estructura de poder de la nueva sociedad. Así tenemos que en América, por ejemplo, los negros africanos son esclavos, es decir, son una cosa, ¿no? Porque de hecho se determina en un concilio que se hace, en un encuentro que se hace entre académicos y religiosos en el siglo XVI, que los negros no son personas, dicen, ¿no? Son algo que se encuentra en el camino entre el simio y la persona, dicen. Y entonces, como no son seres humanos, se los puede esclavizar, dicen, ¿no? Los indígenas americanos serían dentro de este esquema algo levemente superior, porque son humanos, pero, digamos, son humanos ignorantes, que no conocen a Dios, no conocen elementos fundamentales de la cultura cristiana y de la civilización occidental, y por eso son una raza humana, pero muy, digamos, eh, subdesarrollada, y por eso hay que tutelarlos. Vieron que el formato que se utiliza en las primeras épocas de la colonia para obligar a los indígenas a trabajar en provecho de los europeos es, por ejemplo, la encomienda, ¿no? Que la encomienda consistía en que los europeos se hacían cargo de tutelar y de acompañar a los indígenas, ¿no es cierto?, en el proceso del conocimiento de la religión cristiana y de Dios, pero a cambio los indígenas debían trabajar para ello, ¿no? Es decir, ya que los europeos, los españoles en este caso, les iban a hacer el favor de revelarles a Dios los que les iba a permitir que en su otra vida fueran al paraíso y no al infierno, y bueno, los indígenas tenían que darle algo a cambio y por ende tenían que trabajar para ello. Después de esto de la encomienda, además, se distorsionó bastante, ¿no? En las minas de Potosí, los indígenas trabajaban 14, 16 horas, ni siquiera les iban a enseñar las enseñanzas de la Sagrada Escritura, y esas minas se fagocitaban a todos los que entraban ahí adentro. Pero el planteo inicial era que los iban a tutelar y acompañarlos en el proceso del conocimiento de la verdad de Dios, ¿no? Entonces se va construyendo como todo este escalafón de diferentes grupos raciales, ¿no? Y cada grupo, según sus características y su desarrollo, va a ocupar un lugar distinto en esa, digamos, estructura colonial de poder, ¿no? Que va a ser tutelada y dirigida por Europa. A su vez, esta clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza va a otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la colonización y la conquista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué manda el europeo? Manda el europeo porque es superior y por ende debe dominar, como decía Kipling, ¿no? Como el europeo es el que conoce el máximo desarrollo civilizatorio de la humanidad, él debe, ¿no es cierto?, organizar a los otros pueblos del mundo para que vayan en ese tránsito. ¿Quién va a ser sino aquel que ha, ¿no es cierto?, descubierto la máxima expresión de la cultura humana, si no es el europeo? En esta lógica, el no europeo, que no ha descubierto ese camino, que es inferior, debe obedecer, porque es el ignorante, ¿no? Si vamos a Kant, por ejemplo, que Kant dice que la modernidad permite que el ser humano se emancipe, ¿no es cierto? Porque puede llegar a través del uso de la razón y del conocimiento a la mayoría de edad, es decir, el ser humano puede llegar como a una adultez del pensamiento, ¿no? Desde esta lógica de que a esa adultez se llega a través de la racionalidad y del conocer el mundo, el no europeo es considerado como un niño, no como un adulto.
como un sujeto no racional, que en todo caso está en tránsito a hacerlo, en un futuro, ¿no? Esta lógica colonial tiene como diversas dimensiones, ¿no? Eh, Porque si hay algo que caracteriza a la teoría decolonial es que piensa en la multidimensionalidad del proceso histórico de la modernidad. ¿A qué me refiero con esto de la multidimensionalidad? Que la modernidad, ¿no es cierto?, es un proceso que se expresa en lo económico, en lo político, en lo cultural, ¿no? En lo ontológico, en lo epistemológico. La modernidad tiene múltiples dimensiones y el fenómeno de la colonialidad se expresa en toda esa dimensionalidad, en toda esa multidimensionalidad, ¿no? En relación a lo cultural, como para agregar a lo que estábamos diciendo recién, la colonialidad lo que busca o lo que termina garantizando es el control cultural de las poblaciones colonizadas. Porque la colonialidad, en vínculo al eurocentrismo, ¿no es cierto?, coloniza las perspectivas cognitivas del colonizado, ¿no? Es decir, esta lógica ordenadora del mundo que sitúa a los diferentes grupos en diversos estadios de desarrollo, ¿no? Que muestra una historia particular de la humanidad, que invisibiliza otra parte de la historia, ¿no? Esta lógica no solo impregna en el colonizador, sino sobre todo en el colonizado, que termina interpretando al mundo desde un esquema que le fue, digamos, provisto desde afuera. Esa colonización de las perspectivas cognitivas se va a llamar la colonialidad del saber. Es decir, los pueblos colonizados van a construir el conocimiento desde los mandatos y desde las perspectivas que se impusieron desde Europa. Pensemos en nuestra formación, en nuestras discusiones, en nuestras reflexiones y cómo muchas veces termina marcando agenda, problemáticas o intereses que emergen desde ese centro, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, esta colonización de las perspectivas cognitivas, ¿no es cierto?, lleva a la negación del ser del colonizado. Alguien que, o el primero que empieza a trabajar muy seriamente este tema, es también un martiniqués, ¿no?, del Caribe antillano, que es discípulo de Aimé Césaire, que es Frantz Fanon, ¿no? Es quien empieza a desarrollar esta idea que la expresa muy claramente en Piel Negra, Máscaras Blancas y también en Los Condenados de la Tierra, que lo que va a observar Frank Fanon es que el colonizador blanco, ¿no es cierto?, busca y parcialmente ha logrado, ¿no es cierto?, eliminar lo que tiene de propio el colonizado, eliminar su forma de interpretar el mundo, su cultura, su historia, ¿no? Destruir eso que es, ¿no? Y no solo eso, sino que el colonizador ha buscado que el colonizado se interprete a sí mismo desde la visión que de ese colonizado construyó el colonizador. ¿Se entiende? Es decir, que el colonizado
construye su propia identidad desde lo que el colonizador dice de él. Y eso es la colonialidad del ser, que sería, digamos, como la dimensión más profunda de la colonialidad, porque tiene que ver con cómo impregnó subjetivamente, ¿no es cierto?, en el mismo sujeto esta lógica de dominación colonial, cómo el mismo sujeto ha llegado incluso a aceptar que es lo que quien lo manda le dice que es, ¿no? Esto sería la colonialidad del ser. Este control cultural de las poblaciones colonizadas, ¿no es cierto?, está vinculado a ciertos objetivos económicos y políticos que, digamos, se impuso Europa por sobre el resto del mundo, que tiene que ver con la consolidación, dice Aníbal Quijano, de un sistema de organización del trabajo que es el capitalismo moderno, que consiste en un modo de organización del trabajo que articula y coordina diversas formas de organización del trabajo en torno a la relación capital-salario. ¿Qué quiere decir Quijano con esto? Quijano lo que quiere decir es que el capitalismo no refiere a una única forma de organización del trabajo, que sería trabajo asalariado y los propietarios de los medios de producción. El capitalismo no solo es eso, dice. Cuando se consolida el capitalismo en Europa, ¿no?, que se va a sustentar en la relación capital. Fran, estás muteado, Sí, ahí está. ahí está, ¿no? Sí, Sí, no ahora sé sí. Sí, por qué perdón, decir estaba esto. muteando a un participante y te muteé a vos sin querer, perdón. Paro de hablar, si ya está, paro de hablar. No, no, tranquilo. No sé en dónde dejé de hablar. En lo que agrega Quijano a esta idea Capitalismo. del capitalismo, sí. Bueno, que mientras en Europa se consolida la relación capital-salario, es decir, se masifica el trabajo asalariado, ¿no? Al mismo tiempo, en América todavía existen los esclavos, ¿no? Marx está hablando en 1848, que escribe el Manifiesto Comunista, está hablando de esa nueva forma de organización económica del mundo, que es el capitalismo, que lleva a las masas a trabajar a cambio de un salario para poder sobrevivir, ¿no es cierto? Eh, Frente a un patrón, cuando Marx está diciendo esto, en América todavía hay esclavos. Todavía no fue la guerra de la secesión en Norteamérica que elimina la esclavitud, ¿no? En Brasil se elimina la esclavitud en la década de 1880, es decir, la esclavitud está a la par y el trabajo servil está a la par, ¿no? Hay servidumbre acá todavía, en el altiplano todavía coexisten las haciendas que tienen, digamos, como dinámicas similares al feudalismo europeo. Si les interesa un libro literario que habla de eso, Los ríos profundos de Arguedas va a inmiscuirse en la vida en una hacienda peruana, en la sierra peruana, a mediados del siglo XX, y vamos a ver que ahí aparecen relaciones sociales que las vincularíamos con el feudalismo, ¿no? Todos estos modos de organización del trabajo, dice Quijano, forman parte, ¿no es cierto?, de manera subsidiaria del proceso de acumulación de capital. ¿Por qué? Porque estos otros modos de organización del trabajo que son relegados a las poblaciones no europeas abaratan costos productivos, ¿no? Lo que permite volver más eficiente el proceso de acumulación de capital
en las regiones en donde el capitalismo se organiza en torno a la relación capital-salario, ¿no? Esto yo lo pensaría incluso hoy en día, a ver si no se puede ver la coexistencia de modos de organización del trabajo que van más allá de la relación capital-salario, ¿no? Esto en relación a la organización global del capitalismo y por otro lado decir que en este marco Europa, digamos, se consolida como el centro del mundo capitalista. ¿Por qué? Porque Europa va a establecer un dominio colonial del mundo, ¿no? Ya ahora, situémonos a pleno siglo XIX, gran parte del mundo se encuentra colonizado por Europa, ¿no? Grandes potencias coloniales en ese siglo, que son sobre todo Inglaterra, Francia, España y Portugal ya están en un ocaso, ¿no? Aparecen Italia, Alemania, Bélgica, disputando también territorios de África. Gran parte del mundo se encuentra, digamos, dominado por estas potencias europeas y en ese contexto Europa también pasa a controlar el mercado global, ¿no? El capital se concentra sobre todo en Europa y Europa a partir de ahí dirige los procesos productivos del resto del mundo. Por ejemplo, cuando se da la revolución industrial, que tiene su origen en Inglaterra, ¿no? Uno de los primeros productos que se van a desarrollar de forma industrial son las telas, ¿no? Entonces Europa no, Inglaterra se convierte en la fábrica textil del mundo, pero no dan abasto con las ovejas que tienen y descubren los beneficios de utilizar algodón, pero los ingleses no pueden sembrar algodón. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Modifica, ¿no es cierto?, la estructura productiva de la India, que ya es una colonia de ellos, ¿no es cierto?, para que en la India se siembre masivamente algodón, para aprovisionar a Europa del algodón que necesita para sus fábricas textiles. Lo que, por ejemplo, provoca unas hambrunas enormes que llevan a la muerte por desnutrición a millones de indios, ¿no? Que dejan de tener esas tierras cultivadas para su subsistencia para ahora producir algodón en función de los requerimientos de Inglaterra, ¿no? Entonces, Europa, el centro del mundo, eh, porque controla colonialmente el mundo y además controla el mercado global, ¿no? Y además Europa intenta, ¿no es cierto?, digamos, como dominar culturalmente a las otras poblaciones del mundo. Durante el siglo XVIII, XIX, XX, todavía se puede observar el colonialismo clásico, ¿no? Es decir, la subordinación política de un territorio a otro, pero lo que dice Quijano es que la colonialidad va más allá de la subordinación política, ¿no es cierto? Y refiere a esta dimensión o a esta arquitectura económica, cultural, institucional que desarrolla las potencias coloniales que le permiten seguir controlando a otros territorios del mundo, aun cuando ya, ¿no es cierto?, no los domina políticamente. El caso más claro en la historia de nuestro país son las Islas, perdón, iba a nombrar una colonia que todavía existe. No, el caso más claro en nuestro país es la relación que a partir de la construcción de nuestro Estado Nacional, cuando nos independizamos de España, establecemos con Gran Bretaña. ¿Bien? Que no es una metrópoli colonial que nos domina políticamente, pero al lograr, digamos, esa penetración económica en nuestro país y al lograr incluso esa penetración cultural, logró sostener el poder de las decisiones que se tomaban en nuestro territorio durante mucho tiempo. Bien, entonces creo que ahí estamos, podemos seguir hablando, pero creo que ahí tenemos un montón de elementos como para conversar un rato. Me parece importante entonces rescatar esta dimensión de la colonialidad que, repito, hoy en día todavía existe el colonialismo clásico, ¿no? Las Islas Malvinas están bajo control inglés
Puerto Rico es una especie de protectorado de Estados Unidos. Existen todavía varias colonias en el Caribe, ¿no? Ahora hay un conflicto enorme, no sé si lo han visto, en Nueva Caledonia, en el Océano Pacífico. Nueva Sí, Caledonia es una posesión colonial francesa y se intentó llevar adelante una reforma legal que le iba a dar privilegios a los colonos franceses por sobre las poblaciones locales, lo que llevó a un conflicto enorme que se ha cobrado un montón de vidas en estos días porque hay un estado de cuasi guerra civil en Nueva Caledonia por los reclamos que están llevando adelante estas poblaciones colonizadas. Es decir, el colonialismo clásico todavía existe, no es el pasado. No tiene, digamos, la importancia que tenía hasta la Segunda Guerra Mundial, pero todavía existe, ¿no? De hecho, las potencias coloniales no quieren desprenderse de algunos enclaves que consideran estratégicos, como Gran Bretaña no tiene ningún tipo de intención de desprenderse de las Islas Malvinas, ¿no? Pero por otro lado, y más allá de este colonialismo clásico, está esta organización global del poder que fue construida a través de la utilización de la violencia durante siglos, que permitió poner sobre un lugar de privilegio a una región del globo, ¿no? Que hoy en día la misma inercia lleva a sostenerla en ese lugar. Hoy en día quizá correríamos la centralidad de Europa en relación a, digamos, la preeminencia que tiene Estados Unidos sobre el mundo occidental. De hecho, Europa es cada vez más una colonia norteamericana, pero bueno, eso sería otro tema, ¿no? Pero para que pensemos en la importancia que todavía tiene la colonialidad y el eurocentrismo en la organización del mundo en el que vivimos, pero por otro lado, y diciendo todo esto, también estamos en un mundo en cambios y en ese sentido creo que es interesante que nos abramos a reflexionar sobre todo lo que está sucediendo, no solo por la crisis civilizatoria en la que nos encontramos, porque ahí en la guerra esta que está habiendo en Ucrania, no paran de, digamos, incrementarse las tensiones entre Rusia y Estados Unidos de Europa Occidental. Y si esas tensiones siguen escalando, la verdad que las predicciones que puede haber al respecto son funestas, porque todas son potencias nucleares las que están participando en esa escalada de tensiones. Entonces estamos en una crisis civilizatoria porque no sabemos hacia dónde nos conduce esta forma digamos, de organizarse el mundo en la que vivimos hoy. Estamos viviendo una crisis ecológica, ¿no? Hay quienes niegan el cambio climático, pero es muy llamativo que año tras año en estos veranos se están registrando las temperaturas más altas de la historia de que tienen registro, ¿no? Digo, este año batimos récord de temperatura en un montón de ciudades de nuestro país. El año pasado, récord de temperatura, entonces pareciera como que, ¿no? ¿Qué es lo falso de esta afirmación? Entonces, hay un montón de problemas en el mundo en el que vivimos y como para seguir complicándola, pareciera que esa preeminencia del mundo occidental, ¿no? Porque más que usar el término eurocentrismo, ahí Grofogel, yo traigo el término eurocentrismo porque ahí está la génesis de, digamos, de la organización de este modelo global y de la preeminencia que ocupa la cultura occidental, pero Grofogel no habla de eurocentrismo, sino de occidentalocentrismo, porque en realidad es la centralidad de Europa Occidental y de Estados Unidos, ¿no? Y de la maquinaria cultural que es Hollywood como formador de patrones culturales, digamos, de anhelos, de modos de vida, de proyecciones de la sociedad. Pero más allá de este occidentalocentrismo, también vivimos un mundo en cambio, ¿no? El presidente de la India, Narendra Modi, dijo hace pocos días que Occidente se tiene que acostumbrar a que el mundo ahora es multipolar, ¿no?
Xi Jinping, el presidente de China, hace tiempo que viene diciendo que China es una potencia global y que no le debe obediencia a nadie, que ya bastante soportó durante el periodo que los chinos llaman el siglo de la humillación. ¿Bien? Entonces, el mundo pareciera estar en cambio, pareciera estar modificándose esta preeminencia del polo occidental por sobre el resto del globo, y acá hay muchas cuestiones, me parece, para conversar. Entiendo que la mayoría de ustedes vienen del estudio de, como profesoras, como intérpretes, diferentes funciones en relación a la lengua francesa, y pensar lo que expresa la francofonía en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y entonces hay como múltiples puntas para ir pensando y reflexionar,